¿Me escuchan en su domicilio? Sí, sí, profe. Bueno, ¿cómo están? Buen día. ¿Eh? Bueno, ¿cómo están? Bien, para reiniciar la segunda etapa del año que estudiaron. Bien. Bueno, que vamos a empezar esta parte, vamos a empezar siguiendo dando, vamos a seguir dando eh, técnicas, técnicas, formas de abordaje cuando hacemos algún tipo de tratamiento, siempre después de una buena evolución, de una buena evaluación. ¿Sí? Y la atracción es la atracción es otra técnica más, así como vimos masajes, vimos respiraciones, vimos relajaciones. ¿Sí? Tracción, tracción es una de las técnicas más que utilizamos en nuestros tratamientos. ¿Sí? Bien. Bien, cuando decimos tracción, en realidad lo que hacemos es separar. Separamos, ¿qué vamos a separar? Vamos a separar los articulares, principalmente. ¿Sí? Buscamos la separación, el estiramiento y la elongación, y junto con las superficies articulares, todas las estructuras que conllevan la coaptación. ¿Cuáles son esas estructuras que conllevan la coaptación? Ligamentos, cápsulas y la parte, algunos segmentos tendinosos de los distintos grupos musculares que atraviesan una articulación. En definitiva, lo que uno busca es hacer un esbozo, de separación, para generar una luz dentro de una articulación. Y cuando nosotros queremos generar una luz en una articulación, cuando consideramos, ¿sí? Cuando consideramos de que por algún motivo esa luz está disminuida o está coaptada. ¿Cuándo vamos a realizar, ¿cuándo vamos a realizar esa tracción? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de hacer una tracción? Cuando hay pequeños deslizamientos óseos llamados DIM. En realidad DIM quiere decir desarreglo intervertebral menor. Desarreglo intervertebral menor. ¿Y cuáles son las articulaciones que se pueden producir un desarreglo en la columna vertebral? ¿Qué articulaciones tenemos? Escucho. ¿Qué articulaciones tenemos en la columna vertebral? Inter, las intertransversas, las interarticulares, ¿sí? Entonces, esas articulaciones, las interarticulares, ¿sí? De las apófisis, ¿no? Que son artrodias, ¿recuerdan? Superficie plana. ¿Eh? Muchas veces cuando uno se mueve, se desliza, muchas veces en algún movimiento se agacha, se quiere levantar, esas articulaciones van, pero cuando vuelven no vuelven al mismo lugar, entonces se produce un bloqueo, ¿sí? Se produce un bloqueo y producen a lo que llamamos un desarreglo intervertebral menor. No estamos hablando de simplificaciones,
desarreglo intervertebral menor. Es decir, son los tipos que agarran, vos, te agachó, cuando querés decir, se quedan ahí quietitos y dicen, no me podía levantar después del dolor, claro, porque se bloquearon esas articulaciones. ¿Sí? Ahí es, vamos, traccionar, ¿sí? Traccionar para lograr eh, descoaptar esa articulación. Pero siempre estamos hablando a nivel de la columna vertebral. ¿Sí? Cuando hablamos DIN, a nivel de columna vertebral. En lesiones cartilaginosas, ¿en qué patologías puede haber lesiones cartilaginosas? Pregunto, los domicilios también pueden aparecer. ¿Sí? ¿En qué articulación, en qué patología puede haber una lesión cartilaginosa? En, en las artrosis, por ejemplo. ¿Sí? ¿Saben lo que es la artrosis? ¿Llegaron o no? La artrosis. Bueno, a lo mejor no llegaron. No está por fractura. Es una artrosis. La artrosis es un desgaste de la articulación. ¿Sí? Es el desgaste. Como cualquier estructura que trabaja con yo agarro que hay esas bisagras de la puerta, tienen 50 años, 60, 70 años, de tanto abrir y cerrar se produce un desgaste, ¿no? Bueno, las articulaciones también producen un desgaste, ¿sí? Entonces la artrosis es un síndrome que da, es el desgaste más sintomatología. No es una patología, es decir, es una patología si, por ejemplo, él, que debe tener 25 años, de repente empieza con una artrosis, ¿sí? Entonces ahí sí es un problema de desgaste por algún inconveniente, posiblemente hormonal, genético, lo que sea, ¿de acuerdo? Requiere un estudio. Una persona de 60, 70 años que tenga artrosis es un desgaste natural. ¿Ah? Bueno, el desgaste del roce de las articulaciones termina lesionando, ¿sí? El cartílago de las articulaciones. Recuerdan que las superficies articulares tienen un revestimiento de tejido conectivo, de cartílago perlado, ¿sí? Que es el que hace el roce junto con el líquido sinovial. ¿Sí? Si disminuye el líquido sinovial, si empieza a secarse esa articulación, si empieza a rozar, esas cartílagos empiezan a desgastar. Esas son las lesiones cartilaginosas. Generalmente la artrosis, hay en otras también. Cambios hipertróficos intraarticulares también, como por ejemplo cambios hipertróficos en la membrana sinovial, cambios hipertróficos en el cartílago, ¿sí? Compresión de las raíces nerviosas. ¿Dónde están las raíces nerviosas? Pregunto, ¿dónde están las raíces nerviosas? No escuché. En la columna vertebral, ¿no? ¿Y dónde se comprimen los nervios? En el trasero de conjunción. ¿Y cómo se forma el trasero de conjunción? ¿Por qué pedículo? Está formado el trasero de conjunción por el borde inferior de un pedículo superior, ¿sí? Por el borde superior de un pedículo inferior, ¿no? De una vértebra subyacente. Por algún motivo, también disminuye ese espacio, porque es dinámico el espacio, no es estructural, sino que es dinámico, se mueve, ¿sí? Se mueve. Si, por ejemplo, hay una deshidratación del disco intervertebral, ¿no? Disco intervertebral que se encuentra entre cuerpo y cuerpo, se produce por algún motivo una deshidratación, una disminución de la altura de ese disco, automáticamente va a haber una disminución, ¿sí? Un achicamiento de ese agujero de confusión. ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces, una tracción, ¿sí? No solo puede mejorar la hidratación de un disco, sino que descomprimir, ¿sí?
la raíz nerviosa atrapada a veces por el agujero de conjunción. O artrosis, ¿sí? Artrosis en los cuerpos, ¿sí? Artrosis en las articulaciones de la columna vertebral, y ese desgaste, esos osteofitos, ¿sí? Que se van formando, pueden ir invadiendo el agujero de conjunción y puede ir produciendo alguna irritación en el nervio. ¿Saben lo que son los osteofitos? ¿Qué son? ¿Y por qué salen esos piquitos? Algún problema, ¿no? Porque es muy joven para tener el piquito todavía. Pero eso se produce, a ver, esos piquitos que dicen cuando uno lo mira radiográficamente, ¿sí? Eh, es una calcificación, ¿sí? Es una neoformación, calcificación. ¿Qué es eso? Es como si ustedes agarraran dos ladrillos, ¿sí? Se van a raspar, ¿no? Esos ladrillos van generando un polvillo. Ese polvillo se va acumulando a los costados, no tiene dónde salir, se va acumulando a los costados y eso se va calcificando. Formación en forma de pico, que después le llaman pico de oro. ¿Sí? Esa neoformación es un producto, un signo importante que esa articulación está rozando, está raspando, se está desgastando. ¿Sí? Eso es lo que se llama osteofitos marginal. Esos son los osteofitos que a veces pueden invadir, ¿no es cierto?, las raíces nerviosas. ¿Cuándo no traccionar? Pues siempre hay cuándo traccionar, cuándo no vamos a traccionar. No vamos a traccionar, por ejemplo, en artritis reumatoidea. ¿Por qué? Sí, claro. Sobre todo en el periodo agudo. El artritis reumatoidea en su periodo agudo, ¿sí? Es artritis que es inflamación, ¿sí? Y sobre todo en su periodo agudo. En su periodo agudo, ¿sí? Hay un gran proceso inflamatorio, ¿sí? Que lo que hace es hacer una articulación muy dolorosa, muy tumefacta, cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Pero lo que hace es una gran inflamación de los tejidos blandos. Entonces, cuando hay inflamación de los tejidos blandos, la resistencia de ese tejido es mucho menor a las condiciones normales. Eso quiere decir que si yo hago una tracción, un movimiento, una elongación de lo que sea, en condiciones normales, yo imagino una fuerza, una resistencia de ese tejido. Pero si yo a ese tejido, ¿sí?, esté inflamado por algún motivo, ¿sí?, es más fácil de romperse. Demos un ejemplo. Vieron a veces que los deportistas se rompen los tendones de Aquiles, ¿sí? Es muy raro que un tendón de Aquiles se rompa, porque es muy grueso, es muy fuerte. Pero cuando una deportista está pasando por inflamaciones del tendón recurrentes, se inflama, se mejora, se inflama, se mejora, se inflama, se mejora, y no termina de hacer el proceso de curación, ese tendón inflamado, ¿sí?, está debilitado. Y a veces, ¿sí?, en alguna respuesta del deporte o alguna acción deportiva, se suele romper cuando en condiciones normales no se rompería. Tumores malignos locales, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que traccionar en tumores malignos locales? ¿Podemos qué? ¿Qué? No. Se puede generar una rotura. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí se puede agarrar, pero ¿por qué? Es decir, que cuando
A ver, pasamos cualquier tejido. Tejido muscular. Pasamos al tejido ligamentoso. Vamos a un ligamento, vamos a un tendón. Vamos al hueso. ¿Sí? Ustedes saben que cada tejido está formado por células. ¿Sí? Las células tienen una determinada forma, distintos componentes, ¿sí? Distintas células, distintos tejidos, que hacen a la característica y a la función de ese tejido. Por ejemplo, el tejido óseo tendrá la osteona, ¿sí? Los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos, la matriz ósea, los tendones tendrán las fibras colágenas, ¿sí? Modeladas con matriz, ¿de acuerdo? El tejido muscular con sus células, el estriado esquelético, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando hay cáncer, hay lo que se llama una metástasis celular. La metástasis, no, perdón, aplasia celular. La aplasia celular es el cambio, ¿sí? De la forma, ¿sí? Entonces, si una célula X tiene forma redondeada con tales componentes, la célula aplásica es una célula que es totalmente deformada. Millones de células deformadas hacen un tejido deformado. Entonces, las condiciones normales de un tejido, por ejemplo, un tendón, un ligamento, una cápsula, ¿sí? En condiciones normales tiene una resistencia. Pero si estamos hablando de, en este caso del cáncer, la célula no va a tener esa característica. Entonces, obviamente no va a tener la misma resistencia. Entonces, el hueso se puede quebrar, las tejidos se pueden romper con mucha facilidad. Por eso no. Osteoporosis, también. ¿Qué es la osteoporosis? Una, ¿pero qué es una osteoporosis? Disminución de la matriz ósea. Perfecto, es una disminución de la matriz ósea. ¿Sí? Es un problema de matriz del colágeno que hace que los huesos sean más débiles. ¿Sí? Se da generalmente cuánto. ¿Y quién se da? ¿Eh? En personas mayores, principalmente ¿qué? Mujeres. ¿Por qué? Por los cambios hormonales. ¿Sí? Se da generalmente en mujeres los cambios hormonales. Entonces ya tiene que prever eso. Mujeres ya cierta edad, cambios hormonales, ya tiene que prever que puede llevar, ¿sí? A la osteoporosis y debilitamiento del hueso. Entonces ya uno ya va, cuando tiene que hacer alguna maniobra, ya tiene que ver que una mujer grande tiene que hacer algo, una tracción, algo, una maniobra más o menos arriesgada, realmente pregunta, ¿tiene osteoporosis? ¿No? ¿Sí? Osteomielitis. Osteomielitis es infección, ¿sí? Infección ósea, es inflamatorio. También se produce el debilitamiento del hueso. Tuberculosis, una patología que se va, pero también es un proceso infeccioso. ¿Sí? Embarazo, ¿sí? En zona lumbar. No hay que traccionar la zona lumbar en embarazo. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Por la estimulación en las raíces terminales, Muy las bien. raíces nerviosas. Podemos hacer una estimulación de las raíces de los nervios sacros. ¿Sí? Estímulo. ¿Sí? Bien. Hipertenso. ¿Por qué hipertenso? No. ¿Qué les parece a ustedes? Sobre todo torsión cervical. Eso no puede ser. No, a los venas no, por las arterias. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Las arterias. ¿Qué es la hipertensión? Están dilatadas. ¿Por qué? ¿Qué es la hipertensión? Aumento de la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué es el aumento de la presión arterial? Es el aumento
es el aumento de la presión que ejerce, ¿sí? En el caso de la sangre, sobre las paredes, ¿sí?, de las arterias. ¿Sí? ¿Y por qué no debemos traccionar al paciente? ¿Qué les parece a ustedes? Por, claro, que si encima, ¿sí?, que están soportando presión, ¿sí?, si nosotros las estiramos, la acudizamos más. Eso quiere decir que va a aumentar más la presión. ¿Y dónde puede ser peligroso traccionar? En este caso de hipertensión. Cuando hacemos tracción de qué? Tracción cervical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estirar vasos del cuello. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Eh? Las arterias vertebrales, ¿no? Las arterias vertebrales. ¿Y por dónde van las arterias vertebrales? Por los agujeros transversos. ¿Sí? Los agujeros transversos, ¿no? Bien. ¿A qué altura se meten? ¿A qué altura se meten las arterias vertebrales? ¿A qué altura se meten las arterias vertebrales? ¿Mm? C6. ¿Y las venas vertebrales? C7. C7 se meten las venas, C6 se meten las arterias. ¿Sí? Bien. Entonces, imaginen esas arterias que se van metiendo, se van por los agujeros transversos. ¿Sí? A la altura de C1, ¿sí?, la arteria van subiendo, a la arteria de C1, ¿qué hace? C1 es más ancha, ¿no? Atlas es más ancha. Entonces la arteria se mete, en C1 se va hacia afuera, se mete en C1, luego tiene que meterse en el agujero occipital. Vuelve a meter hacia adentro, hace una curva y sube, ¿no? Cuando hace esa curva, se junta con la otra vértebra que viene del otro lado y forma ¿qué? ¿Ya? La arteria vacía. Después va a polígono de Willis. Pero fíjense, las dos arterias van hacia afuera, hacen la curva y giran en U. Se mete, hace y gira en U. ¿Sí? Si nosotros, ¿sí?, vemos que tiene gran contractura muscular, hace presión. Y si está hipertenso, peor. Y si nosotros traccionamos, peor. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Mm? Bien. Patologías cardíacas también. Bueno, justito hablamos de isquemia basilar. ¿Sí? Isquemia basilar, ¿sí?, lo que hablamos de los efectos de la tracción. ¿Sí? Vamos a tener un efecto de succión, tracción, tensión ligamentaria y elongación. El efecto de succión, ¿sí?, es un efecto centrípeto. ¿Saben lo que es un efecto centrípeto? ¿Saben lo que es un efecto centrífugo? Es una fuerza que tiende a llevar hacia afuera. Y el efecto centrípeto es la fuerza que tiende a llevar hacia adentro. Bueno, cuando nosotros traccionamos cualquier articulación, ¿sí?, ese efecto se genera, ese efecto centrípeto. ¿Sí? A ver, un ejemplo claro. ¿Conocen las galletitas merengadas? Bien. Es como si usted agarrara las dos tapitas y las separara. ¿Qué hace el merengue? Se va hacia el centro. Ese es el mismo efecto, digamos. ¿De acuerdo? El efecto centrípeto, ¿sí?, que nosotros vamos a hacer en el caso de la columna entre los cuerpos vertebrales. Separamos para que el disco tienda a meterse hacia adentro. ¿Bien? Es el efecto de succión. El efecto de tracción, justamente la separación de las superficies articulares, la tensión ligamentosa, tanto capsular como de ligamento. Cuando nosotros separamos la superficie articular, obviamente los ligamentos se van a poner en tensión y van a responder limitando, ¿sí?, limitando esa separación. Cuando tenemos personas que tienen mayor
laxitud ligamentosa, vamos a poder separar más la punta. Cuando tengan menos laxitud, obviamente nos va a ofrecer más resistencia. Y la elongación es la mínima elongación que puede generar en regiones, en tendones que atraviesan una articulación cuando nosotros separamos. Mínima, pero sí. Bueno, tener en cuenta donde levanta una tracción, principalmente esto para todas las tracciones, pero principalmente para una tracción cervical, ¿sí? Por la cantidad de estructuras que vamos a traccionar, donde hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? Eh, hay que tener algunos cuidados, sobre todo cuando hay lo que se llama arterioesclerosis. Y eso lo suelen tener los adultos mayores. ¿Qué es una arterioesclerosis? ¿Quién sabe qué es una arterioesclerosis? Arteria no lo voy a decir, ¿eh? No, es un endurecimiento de las arterias. Es decir, las arterias pierden flexibilidad, ¿sí? Y las arterias, ¿cómo era la histología de las arterias? ¿Recuerdan? ¿Eh? ¿Recuerdan las túnicas? ¿Eh? ¿Recuerdan que estaba la túnica media, túnica externa, la adventicia, que tenían componentes colágenos, ¿eh? Que le daban elasticidad a las distintas arterias. Bueno, esa pérdida del colágeno, esa disminución de la flexibilidad, hace que las arterias se vayan endureciendo. Y si una arteria pierde flexibilidad y uno la estira, ¿qué puede pasar? Se puede romper. No quieren imaginar el quilombo que se arma si llegan a romper una arteria del cuello. Por eso, por eso la tracción siempre deben ser, tiene que hacer una evaluación previa, ¿sí? Preguntarle al paciente si es una persona mayor, ¿sí? Si es una persona mayor, una persona grande, un adulto mayor, ¿sí? Existe la posibilidad que tenga arteriosclerosis, ¿sí? Que tenga un endurecimiento de las arterias. Entonces, uno ya sabe que cuando puede hacer la tracción, tiene que ser una tracción, si decide hacerla, una tracción progresiva, suave, tranquila, ¿sí? Para no ejercer, no entusiasmar demasiado, porque podemos producir una lesión. Y en el caso de las lesiones de cuello, son lesiones graves, ¿no? Lo mismo para hacer cualquier maniobra. Bien, debe evitarse entonces los movimientos bruscos. Hay que tratar de no traccionar cuando el paciente tose, ¿eh? Tocar con la tos. Si hay dolor intenso, se debe suspender la tracción. Generalmente el paciente va por una tracción porque le duele, hay dolor. Entonces buscamos separar esas superficies de superficies articulares y aumenta el dolor, es porque algo no estamos haciendo bien. El dolor es un síntoma que nos avisa, acá no, ¿sí? Acá no, no es que hay que decirle, no, aguante el dolor, no, no, por acá no. El dolor es un aviso que algo estamos haciendo mal. Entonces lo que hacemos es cambiar de eje. Yo estoy traccionando de una manera y le duele, cambio de eje. A ver, ¿acá te duele? Sí, me duele mucho, no. Sí, cambio de eje. Ahí, no, ahí me duele menos, listo. Buscamos cambiar de eje. Si el dolor persiste, busquemos otra técnica, ¿sí? Otra cosa. No es la tracción fina. La tracción debe realizarse de forma gradual, ¿sí? Y con relajamientos progresivos. Es decir, que traccionamos y después volvemos a relajar. Volvemos a traccionar, volvemos a relajar. Bien, factores que influyen sobre la cantidad de tracción.
Acá cuando nosotros, generalmente cuando vamos a hablar de tracción, vamos a hablar de tracciones cervicales, tracciones de fuerza, tracciones de columna. ¿Sí? Tenemos peso y morfología del paciente, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo traccionar el cuello de un tipo grande, a decir kilos, que una chica o un niño, ¿sí? De 40, 50 kilos. Es distinto. La posición del paciente debe ser cómoda, debe estar relajada. ¿Sí? Las distintas porciones del cuerpo deben estar bien ubicadas, bien alineadas, bien apoyadas, bien fijas. En este caso, a la camilla. El estado de los tejidos, nosotros tenemos que, cuando hacemos una tracción, tenemos que ir evaluando el estado de los tejidos. Tenemos que ir sintiendo los tejidos, cómo van, cómo se van relajando o no, ¿sí? Ver la tensión, buscar que el paciente se relaje, se entregue al tratamiento, ¿sí? Porque si yo voy a traccionar y el paciente tenso se pone duro, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar que el paciente se relaje, se tranquilice, para que y sus tejidos vayan cediendo. Tengo que ver bien el área de contacto, dónde yo voy a traccionar mi mano, de qué manera voy a traccionar, sea, que sea tener un lugar en el cual yo pueda hacer la tracción, pero al mismo tiempo no sea molesto para el paciente. Si para el paciente es molesto, no se va a poder relajar. La dirección de la tracción, como dijimos, depende de lo que se quiera. Se puede hacer una evaluación. ¿Sí? Puede hacer una evaluación. A ver, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Eh, Viene él y me dice que tiene un adormecimiento en la palma de la mano izquierda, ¿sí? En la región de los tres dedos, le duele mucho el cuello. ¿Sí? Yo puedo imaginar que hay un pinzamiento, ¿dónde? Un pinzamiento en el recorrido del nervio. ¿Sí? ¿Dónde puede estar ese pinzamiento? Si voy de distal a proximal. De distal a proximal. ¿Dónde puede estar el pinzamiento? Por ejemplo, aquí en el carpiano, en el codo, o ya bien, en el escaleno, ¿no? O en el cuerpo de conjunción. Entonces tengo que ir descartando, ¿no? Tengo que descartarlo. Y me dice la palma de la mano izquierda. ¿Qué estoy sospechando yo? ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? Palma de la mano izquierda. Mediano, ¿no? Sospechando nervio mediano. Si me dice dorso, mediano. Si me dice se me adormece el borde interno, claro, ¿sí? Todo tiene un porqué. ¿Eh? Repito, ¿entendieron? Palma, mediano. Borde interno, cubital. Dorso, radial. ¿Ah? Entonces yo ya voy viendo. En este caso la palma puede ser mediano. El mediano pasa por el túnel carpiano. ¿Sí? Pasa por codo. Pasa por el paquete por los escalenos. ¿De acuerdo? Hasta llegar al agujero de conjunción. Si yo decido, por mi evaluación, que son los agujeros de conjunción, puedo hacer una tracción, ¿no? Y si yo quiero abrir los agujeros de conjunción de las cervicales, ¿sí?
¿A dónde tengo que llegar? ¿A qué agujero? ¿Qué agujero tengo que llegar? ¿Qué raíces nerviosas? De 5, de 6, de 7, de 8. Es decir, prácticamente todas, ¿sí? Las inferiores, cervicales inferiores. Para yo poder llegar, ¿sí? Para yo poder llegar a las raíces inferiores del cervical, tengo que ir haciéndole una flexión de cuello, aproximadamente de 30 grados, para influir más sobre esas raíces, esos agujeros de conjunción. Y si él tiene en el lado izquierdo, ¿cómo voy a hacer para abrir esos agujeros de conjunción? Una flexión de 30 grados y una inclinación hacia la derecha. En ese sentido, hago mi tracción para abrir los agujeros de conjunción. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No, cuando hablamos de esquivas, lo que pasa es que las esquivas, ¿sí? Las esquivas realmente son la vuelta de la escoliosis. ¿Sí? Una esquiva, ¿sí? Una esquiva. Estamos hablando, las esquivas no se hacen en las cervicales, las esquivas generalmente se hacen en las dorsales. ¿Sí? Cuando vos haces una escoliosis, ¿sí? Cuando surge, haces esto, ¿sí? En este sector, el omóplato va a estar más elevado que en este va a estar más descendido. ¿Está? Entonces, este sector es el de esquiva. ¿Sí? Este sector es el de esquiva. Cuerpo vertebral, recuerda que, recuerda que la escoliosis es una inclinación de la vértebra y en un primer estadio una rotación hacia el otro lado. La flexión hacia la izquierda. ¿Se entiende el desequilibrio de la escoliosis por qué se produce? ¿Saben por qué se produce? ¿Eh? ¿Por qué se produce el desequilibrio escoliosis? ¿Eh? No, pero al principio es funcional, después es estructura. Bueno, como imagínate, si nosotros partimos, bueno, si nosotros partimos, tenemos, tenemos dos superficies que son fijas. ¿Sí? ¿Cuáles son las superficies fijas que tenemos? El suelo y ¿cuál otra? La línea de los ojos. Son las dos superficies fijas y planas. ¿De acuerdo? Entonces, si uno tiene un desequilibrio, acá tenemos el piso. Si yo tengo un problemita, ¿sí? Donde una retracción de un lado por sobre el otro, ¿sí? Este piso, este piso va a estar desviado, ¿no? Entonces, mi sacro va a estar así, inclinado, vamos a exagerar, va a estar inclinado, ¿no? Entonces, la columna sale hacia un lado y como acá tengo la línea de los ojos, ¿sí? No puede mirar así el paciente, pero mira así, ¿ah? Automáticamente la columna busca equilibrarse. Ante una curva, busca el otro lado, busca equilibrar la curva, ¿sí? Hasta llegar a la línea de los ojos.
¿Entiendes? ¿Eh? Ese es el proceso de la escoliosis. Algunos no tan mayores, en jóvenes, que van a estudiar, que se llama cifosis dorsal de Scheuermann, que es una patología irreversible anquilosante y que las vértebras se van fijando y que el paciente no solo hace la cifosis, sino que después tiene que hacer una compensación lumbar. Ustedes van a ver que la persona camina así. Si ustedes observan en la calle, hay mucha gente que va totalmente en ángulo recto y compensando con elevación de la cabeza cuando puede. Esa es otra patología, esa es una enfermedad de la columna, ¿sí? Bueno, otra cosa, cuando hacemos la tracción, hay que tener en cuenta que tenemos las cervicales, ¿sí? Que realmente tienen una lordosis fisiológica normal, ¿no? Pero a veces las cervicales, sobre todo por contractura y por postura, tiende a rectificarse, ¿no? Y otras veces, cuando es más grave, la columna, la lordosis tiende a invertir la curva, ¿no? ¿Alguien tiene rectificación de cervicales? Seguro que sí. ¿Sí? Y puede llegar a la inversión de la curva. También hay que tener en cuenta ese tipo de cervicales. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la rectificación cervical? ¿Quién sabe? Genera contracturas y anteriores. Pero ¿cuál es el problema que termina generando una rectificación? Por eso, a veces cuando hay rectificación hay que tener cuidado cuando vamos a traccionar. ¿Sí? ¿Por qué están las curvas? ¿Para qué sirven las curvas? Para, no es para aguantar más fuerza. ¿Para qué? Para tener más movimiento, para tener más flexibilidad. ¿De acuerdo? Es decir, las curvas fisiológicas en una vista lateral, porque es una vista anterior que está derecha, una vista lateral, tenemos las tifosis, lordosis, tifosis, lordosis. ¿Sí? Eso lo que genera es un efecto cuando ante las fuerzas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de amortiguación, ¿no? Esas curvas fisiológicas, ¿sí? Mejoran la amortiguación, como si fuera un resorte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo una rectificación cervical? Está alterada esa flexibilidad, ¿por cierto? En este caso, de las cervicales, que soportan el peso de la cabeza. Entonces, al soportar el peso de la cabeza, al no poder amortiguar esa fuerza que ejerce la cabeza sobre la columna, ¿sí? Hace que las estructuras nobles terminen absorbiendo ese peso de resistencia a la cabeza. Cuando yo camino, me voy moviendo la cabeza, todo el peso de la cabeza está siendo absorbida por las estructuras. ¿Por qué? Porque no está siendo absorbida por la fuerza de la lordosis, que hace el efecto amortiguador. Es como yo te digo, subite acá arriba y saltá. Cuando saltás, ¿qué haces? Cuando te caes, ¿qué haces? Te agachás, ¿sí? Caes y te agachás. ¿Y qué es eso? Es absorber toda la energía, la fuerza de caída, junto con nuestro peso. Si yo te digo, subite y cae con las rodillas estiradas, ¿qué va a pasar? Todas las estructuras van a absorber esa energía. Es lo que pasa en la rectificación. ¿Sí? Esa rectificación, la columna absorbe las estructuras nobles, absorben esa energía, ¿sí? De energía de movimiento y de peso que tiene la cabeza. Por eso es que es tan agresiva, por eso es que es tan dolorosa. ¿Por qué? Porque cuando todos los grupos musculares se ponen en defensa, ¿sí? Si yo te voy a, por ejemplo, te amago a pegarte una trompada en la panza,
Pero cuando le voy a pegar la trompada, ¿qué hace con la panza? La endurece. Y si yo te amago a pegarte los ojos, lo primero que haces es cerrar los ojos. Es decir, que los músculos responden como mecanismo de defensa ante una agresión. Los músculos del cuello se contracturan como mecanismo de agresión que están sufriendo las estructuras nobles, ¿sí?, ante el desequilibrio de esa rectificación cervical. Lo que deben hacer es recuperar esa lordosis cervical para que la afloje las contracturas. ¿Se entiende? ¿Eh? Es decir, que las rectificaciones son posturales. ¿Sí? Una rectificación postural, por ejemplo, estar mucho tiempo estudiando, pues se te pasa, hacer otras cosas, ¿sí? Pero mucho tiempo con el celular, empieza a haber contracturas musculares y perder, ¿no es cierto?, la lordosis fisiológica normal. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer las contracturas musculares, dolor de cuello, dolor de cabeza, mareos, ¿no? Cambiamos. De eso vivimos, ¿no? Sí. Vamos a tener tracciones continuas, tracciones discontinuas. Las continuas generalmente se hacen en cama cuando hay alguna lesión, traumatismo, ¿sí?, fracturas, o cuando por un proceso inflamatorio o un accidente se necesita la tracción continua, ya sea una tracción a través de un cabestrillo o inclusive se hacen tracciones a través de la perforación del hueso, ¿sí?, para traccionar las cervicales, sobre todo cuando hay fractura de las vértebras. La discontinua es la que solemos hacer nosotros, ¿sí?, en nuestro consultorio, que pueden ser manuales o con algún instrumento. En este caso se alcanza a ver un instrumento de tracción, ¿sí?, que lo tenemos en los consultorios, cervical y acá lumbar. El de lumbar se utiliza muy poco porque es muy difícil hacer una tracción lumbar. Muy complicado porque generalmente las tracciones lumbares se compensan con aumento de la lordosis, contracturas musculares. Es muy difícil hacer tracciones lumbares. Cambiamos. La tracción cervical, ¿sí?, como dijimos, puede ser manual o puede ser mecánica, ¿sí? Las dos son muy buenas. A mí me gustan las dos. ¿Sí? A veces con la manual eh, hago una tracción manual o a veces hago una tracción más profunda que metiendo los dedos, ¿sí?, en la primera línea de inserción de los grupos musculares de la nuca. Tenemos la camilla, la aplicación es la camilla. Tenemos que tener una buena posición los kinesiólogos porque si no es muy desgastante, mucha fuerza que hacer, y la técnica tiene que ser la correcta, la dirección, la progresión. Y en la mecánica puede ser discontinua, ¿sí?, puede ser discon- discontinua, es a veces cuando uno tracciona y afloja, tracciona y afloja, tracciona y afloja, ¿sí? La intermitente es cuando tracciono, lo dejo 10, 15 minutos, dejo, se va a la casa, vuelve en 2 días. La continua es la que habíamos dicho, ¿sí?, la que está permanentemente en tracción, y la suspensión cefálica no se utiliza más. ¿Cómo? Porque yo no dije que no aconsejé, yo no aconsejé nada. ¿Quién no lo aconseja? ¿Alguien no te aconsejó no hacerlo? Yo quiero, yo quiero provocar el aumento del tono, quiero hacer algo. Lo que pasa es que si vos tirás, aflojás, tirás, aflojás, entonces un paciente, si vos buscas la relajación, el paciente no se va a relajar. Al contrario, si vos buscas la estimulación, contracción, todo depende de lo que uno busque, ¿sí? Si vos buscas relajar para estirar la superficie, no es aconsejable. Y si es para estimularlo, sí, depende de lo que uno busque. Tracción dorsal.
Eh, acá la región dorsal, a la región dorsal la vamos a dividir en tres regiones. Primero la superior, ¿sí? La media y la inferior. ¿Sí? Vamos a hacer una tracción con contracciones poligástricas, es decir, nosotros apoyando los epigásticos en la región alta, media y baja, ¿sí? Y cuando hacemos esa tracción, vamos a provocar la extracción de la cuestión, la columna torácica. Eh, en alta, media y baja, Profe, no se escucha. vamos a dividir la región dorsal en alta, media y baja, ¿sí? Y vamos a apoyar nuestra pilar en esto. Primero, vamos. eh, ahí está flojo, bien flojito. Si yo quiero hacer dorsal superior, quiero hacer apoyo. ¿Sí? Ahí hago la expresión. Si quiero hacer una media, en la posición neutra, y hago la presión. Si quiero hacer las dorsales inferiores, hago una media flexión, y hago. Eso lo hacemos como un mecanismo, ¿sí? Eso lo hacemos como un mecanismo de tracción, ¿sí? Cuando creemos que necesita hacer esa tracción en la región dorsal. Esta es otra, ¿sí? También la podemos realizar. A veces se esconde. No se escucha. Sí, tenemos razón. Se puede poner una almohadita, algo, espacio, entre la rodilla y la espalda. A ver si hago la misma situación, afloja los codos. ¿Ves? Busco la rodilla, ahí, y puedo hacer la maniobra. Bajo un poquitito, ¿no? Y puedo hacer la maniobra. ¿Va? Pico yo la rodilla donde estoy. Si no, en las prácticas lo van a hacer. Gracias. Después, sería en la región dorso lumbar, acostado, con brazos cruzados. Cambiamos. A ver, ¿verdad? Bien, como hablamos, fíjense, para la tracción de la región lumbar, es muy complicado, muy complejo, casi no se utiliza, pero se pone un cinturón pélvico, ¿sí? Los miembros inferiores en suspensión, y bueno, tenemos que tener una camilla dividida para ejercer la separación de la camilla, ¿sí? Se separa la camilla. Había nada, cambiamos. Bien,
tracción, digamos, hay muchas formas de articulación unilateral. Recuerden, ¿sí?, que la tracción unilateral es complicada. Entonces, hay muchas formas, muchas maneras, ¿sí?, de una tracción unilateral. Desde, por ejemplo, yo quiero separar, por ejemplo, la cabeza, ¿sí?, de la cavidad tiroidea. ¿Sí? Recuerden que el hombro es una articulación compleja. ¿Eh? Una articulación de la superficie de la cavidad necesita de un rodete para ampliar su superficie y que está sostenido por partes blandas. Entonces, si tengo patología de partes blandas, ten cuidado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una forma de traccionar es yo metiendo mi puño debajo de su axila y hacer este movimiento, ¿sí?, y haciendo palanca con su codo. Meto mi puño, hago palanca con su codo y hago la tracción. ¿Sí? Otra es, he estado mirando para acá, que como los es que él apoye los antebrazos, el miembro, ahí, lo flexiono, al flexionar las rodillas estoy activo, me puedo mover por un lado para el otro, y fijo, y a partir de ahí levanto. Con el mismo peso de su cuerpo, él me está fijando, y yo estoy haciendo una tracción. ¿De acuerdo? También puedo hacer una tracción, hacer una tracción de omóplato, así puedo flexionar, estoy moviendo, traccionando y moviendo su omóplato. ¿Sí? En caso de necesidad, cuando quiera hacer una tracción, algunos quieren hacer un movimiento de tracción, sobre todo cuando les duele el hombro, el hombro, este movimiento, ¿eh? ¿Qué músculos pegados? ¿Qué le puse? Le ponemos a le ponemos músculos, los pegados, ¿eh? Están duros los músculos, contracturados. Cuando, cuando los músculos, cuando tenemos contracturas musculares, cuando se fija a veces de toda la contractura muscular de toda esta región, ¿sí?, ¿qué hace? Hola, la contractura de todos estos músculos de esta región. Fija, ¿sí?, fija, ¿sí?, termina fijando el omóplato a la pared de la pared. Por eso ahí, cuando una tracción para separar esto. Bien. Comisión 1, si alguien faltó, este viernes va al hogar de 9 a 10. La semana que viene vuelven a tener un segundo práctico de tracción al igual que hoy, porque van a hacer tracción de todo, una clase va a ser de todo columna y otra clase va a ser de miembro superior y de miembro inferior. Pero el martes que viene a las 8 tenemos teórico de inmovilización. ¿Sí? Vayan consiguiendo para no la semana que viene, la otra, vendas, todo tipo de vendas. Vendas elásticas, cortas, largas, no tan elásticas porque van a tener una clase de vendaje. ¿Mm? Vayan buscando o si se van el fin de semana a sus casas o lo que sea, vayan consiguiendo vendas con tiempo. Entonces, este martes y el próximo tienen práctico de tracción. La semana que viene tenemos teórico de inmovilización y práctico de tracción, ¿sí? Y la otra ya vamos a tener vendaje y práctico de vendaje. ¿De acuerdo? Ese es el teórico.
Equino, yo les voy a avisar porque estoy viendo que está feo. Por eso no les dije para equino, porque estoy viendo que está muy húmedo y seguramente el miércoles va a estar mojada la pista. Hoy dan lluvia. Ajá. Pero yo les voy a avisar cuando vengan semanas lindas. No los voy a estar citando equinos si ya sé que está húmedo el piso. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Sí. No solo las rotaciones, las inclinaciones. La duda de ella es para los que no escucharon, ¿qué pasa cuando están haciendo tracción y el paciente tiene dolor? ¿Sí? Si en ese momento se hace un cambio de maniobra con una leve rotación o inclinación, se va buscando la manera de que el paciente soporte la tracción relajada, ¿sí? Yo hago esta tracción y a ella le duele, ¿sí? Puedo buscar cambiar de inclino hacia un lado o el inclino hacia el otro, o busco una leve rotación, ¿sí? O hago una pequeña flexión, ¿de acuerdo? Aparte, cuando ustedes ya entiendan las maniobras, que ustedes mismos se pongan prácticos, ¿se acuerdan cuando ustedes empezaron a hacer masaje que ustedes no distinguían si una masa muscular estaba relajada o si estaba en tensión y que después empezaron a notar la diferencia cuando tocaban? Bueno, cuando ustedes toquen una zona articular, al momento de traccionar, ustedes van a percibir en su mano, van a aprender a percibir el límite que les pone el cuerpo del paciente. Y el cuerpo del paciente pone límite cuando le duele, cuando le tira, cuando... Entonces ustedes van a, en la maniobra, le van a devolver al paciente para después traccionar, ¿sí? Van a buscar la manera de devolver para traccionar. Ya estamos entrando en temas más complejos, ¿eh? Así que vayan estudiando, no dejen para último momento. Yo les vuelvo a recomendar lo que les dije cuando empezamos la cursada. Tema que se da, tema que se estudia.